Hola, buenas noches, bienvenidos. Primer programa de la Aconcagua Opina, que pretende ser un programa, como su nombre lo dice, de opinión, de conversación, sin restricciones, con la libertad que nos da el canal. En este primer instante me voy a tomar unos minutitos de licencia antes de presentarle a los panelistas de este programa, que son lo más importante. Porque sin duda lo que quiero primero es agradecer este espacio que nos brinda Cultura Online, Frecuencia 7, y lo quiero agradecer en el nombre del director de este programa, don César Ayala Cabrera, porque de verdad estamos convencidos los que estamos aquí que se necesitan espacios como este, de conversación, de opinión, sin pretender ser doctos en la materia, no, opiniones ciudadanas, críticas y libres. Así que muchas gracias, César, muchas gracias a Cultura Online, muchas gracias a Frecuencia 7. Nuestros panelistas, que son lo más importante, vamos a partir a mi izquierda, no voy a decir a la izquierda, Eduardo, porque me equivocaría, con don Eduardo Vergara Tello, sanfelipeño de tomo y lomo, nacido de una familia antigua destacada de la ciudad, ingeniero en ejecución en agronomía, en lo laboral tasador y corredor de seguro, militante de la Unión Demócrata Independiente, ha sido candidato a concejal, candidato a consejero regional, participa en la Cámara de Turismo de Aconcagua y ha sido panelista en varios programas de debates radiales y de televisión. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos preparados, digamos, para poder hacer un buen debate y que llevemos las dudas de la ciudadanía, llevemos la voz hacia la gente de que quiere decir cosas y no tiene el espacio. Entonces yo creo que esta es una muy buena instancia y gracias por la oportunidad de poder considerarnos y poder expresar lo que uno siente y lo que la gente siente. Los agradecidos somos nosotros, sabemos el nivel de conversación y de preparación y de argumentación con el que cuenta Eduardo, así que bienvenido, gracias a ti. Muchas gracias. A la derecha también, a mi derecha, no a la derecha tampoco, han sido coincidencias, ¿no? Don Marco Vergara Silva. Nacido y criado en San Felipe, también emprendedor en el ámbito de la contabilidad actualmente, casado hace más de 30 años con Yanina, con quien formaron una hermosa familia con un hijo de 26 años y una hija de 24 años, Marco. Y entre muchas actividades que ha desarrollado en su vida, Marco, fue bombero, panelista estable del programa radial Aconcagua Vota, y yo en lo personal, Marco, quiero agregar que eres un gran conversador, con una mirada crítica, pero constructiva, informada y sobre todo libre e independiente. Así que Marco, bienvenido. Muchísimas gracias Emilio. Hola Eduardo. Con Eduardo nos conocemos hace muchísimo tiempo, ojo, nos conocemos hace... la mansa recachada, como dirían por ahí, sí. Mansa recachada de años. Hoy agradecido definitivamente de la invitación. Yo siempre, cuando inauguramos la Aconcagua Vota, decía yo, bienvenidos a la tertulia obligatoria, es decir, el conversar, no solamente de política, yo creo que alimentamos la política en realidad, para que la política sea un resultado de muchas relaciones sociales. Yo creo que la conversación, el debate, con altura de mira, con posiciones, con la expresión de ideas, yo creo que es absolutamente necesario y son de los espacios que este programa viene hoy día a efectivamente completar, de los espacios faltantes. Es decir, yo sinceramente creo que al menos en Aconcagua
efectivamente faltan espacios de conversación en donde se puedan plantear posiciones o donde se pueda además conversar de lo que sucede. Ojo, no necesariamente desde la perspectiva de las posiciones políticas, sino que conversar de lo que hoy día sucede tanto en San Felipe o al revés, de lo nacional a lo local, en donde efectivamente necesitamos conversar de estas cosas, digamos. Entonces yo creo, y por eso agradezco la invitación, a que este tipo de espacios son los absolutamente necesarios y obligatorios que se tienen que dar. Somos nosotros los agradecidos, Marco, de que hayas creído en este proyecto, porque conversar, eso es. Cada uno tenemos nuestra mirada, la vamos a defender, vamos a intentar argumentarla, intentaremos informar y entretener también, pero se agradece tu presencia, Marco, de verdad, de todo corazón, al igual que se lo dije a Eduardo. Partamos. Eduardo, su tema de hoy. Bueno, muy buenas noches. La verdad que yo quiero traer un tema que es muy susceptible para muchos padres, que es el tema del derecho preferente a la educación. Hoy día no podemos ignorar que están ocurriendo cosas en la educación de nuestros hijos que está interviniendo en ese derecho por un tema netamente ideológico. A lo mejor hay gente que no le va a gustar el tema como yo lo voy a plantear, pero aquí tenemos que hablar las cosas realmente como son. No podemos andar disfrazando ni estar normalizando hechos que están ocurriendo. Yo me voy a remontar hace 20 años atrás, que hubo dos casos que fueron muy bullados, como por ejemplo el caso Espina y posteriormente el de Jovino Novoa, donde estábamos la población alarmada por el tema de la pedofilia. Y han pasado los años y por el tema ideológico hoy día se está instaurando en la sociedad chilena y en la educación parámetros que están provocando ciertos inconvenientes. Uno de esos inconvenientes lamentablemente se produjo hace un par de semanas atrás o un mes atrás en un colegio de Arica, donde niños de 10 años se les fue a hacer una charla de educación sexual, donde se hablaron temas, por ejemplo, las experiencias sexuales que tenían a niños de 10 años, el uso de preservativos, todo lo que eran relacionado al VIH, infecciones y otros tipos más de cosas y preguntas en ese cuestionario que realmente uno podría considerarlo por parte de las personas que fueron a hacer esa charla también un acto de pedofilia. Ok. Porque a mi juicio, y perdonen que sea tan sincero, yo no sé si hay personas que gozan con eso o está instaurado por el gobierno. Hay dos cosas. El legislador en la Constitución dice que establece que los padres tienen el derecho y deber de educar a sus hijos. Los padres tendrán el derecho y el deber de educarlos, orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida. Por lo tanto, ahí hay una gran distorsión en la cual se ha ido transformando esta educación y metiendo temas que hay que instaurarlos en la medida que los niños van creciendo, pero también considerándolos como lo hicieron en la época de antaño con nosotros, donde los padres también eran partícipes de esa educación. Por lo tanto, con esto se viola, por decir así, se vulnera ese derecho preferente a educar. ¿Y qué es lo que es el derecho preferente a educar? Porque aquí hay mucha gente que habla y le encanta el tema de los derechos humanos, pero los derechos humanos los ven hacia un sector y no con la mirada universal con que se debería mirar. Y lo estamos viviendo hoy día en Chile en todo ámbito. Por lo tanto,
Hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, número 3, establece que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por lo tanto, hoy día, con estas cosas que están ocurriendo, se están violando, primero que nada, la Constitución y los derechos humanos de esos niños y los derechos humanos de los padres sobre el derecho a poder decidir qué es lo que realmente quieren para sus hijos. Entonces, estamos muy complicados con eso y lo quise traer a este panel para que no olvidemos que hay cosas que están ocurriendo, que ocurrieron antes, que se vieron con gran pompa y hoy día se está viendo de forma normalizada una conducta. El colegio, y con esto termino, Sí. emitió bloque, un comunicado defendiendo la actividad, afirmando que estaba alineada con las políticas del Ministerio de Salud y de Educación. Resulta que el Ceremi de Educación de Arica señaló que esta polémica no cumple con los protocolos ni lineamientos del Mineduc. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Hay un acto disfrazado de todo esto? ¿Y hoy día el ministerio se lava las manos? ¿O el ministerio está diciendo la verdad y está mintiendo al colegio por alguna razón obvia? Entonces, eso es lo que yo quiero dejar, que los padres pongan ojo hoy día con la educación de sus hijos. Si yo quiero prevalecer la educación católica de mis hijos, yo tengo que tener esa capacidad de poder velar y hacer que se me respete esa decisión. Porque yo tuve a mis hijos en colegio católico y de repente entraba gente que no era católica y ellos querían poner las reglas de qué es lo que se le daba. Pero Sí. si tú te vas a meter sabiendo que no eres católico a un colegio y quieres cambiarle el origen o la identidad de ese colegio, estás violando los derechos humanos de un montón de otras personas. Por lo tanto, eso es el llamado que yo quiero hacerle a los padres que se sientan afectados por esta situación y hoy día tengan la incomodidad o la incertidumbre que qué es lo que está ocurriendo en los colegios, sobre todo en los colegios que son municipalizados, ¿ya? Así que solamente yo quiero traer a recuerdo esta situación, no la dejemos como que es común, ni que es algo normal, porque esa situación, me van a disculpar, pero no es una situación normal. Lamentablemente en este país hemos cambiado por la ideología los valores en estos últimos 3 a 4 años. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que aprender también a respetar. Si me respetan, uno también tiene que respetar. Entonces hoy día hay ciertas minorías que quieren instaurar lo que ellos quieren por sobre el resto. Entonces ese es el tema que yo quería traer al tapete para que los padres estén atentos, se inmiscuyan más también en la educación, porque también somos culpables, porque hay muchos apoderados, padres apoderados que mandan a los niños al colegio y nunca se preocupan absolutamente por nada. Por lo tanto, ese es mi llamado, ese es mi tema que traje por primera vez a este panel y espero estar trayendo temas que sean de interés y que le den tranquilidad también a cada uno de los ciudadanos de este país. Ok, Eduardo, muchas gracias. Un llamado de atención. Entonces, Marco, tu tema de hoy. Sí, a ver, quiero partir con el tema que les había propuesto. Preocupadísimo por... a ver, yo quiero titular mi tema como el empate. Como gustes. Esa fue la idea de titularlo empate frente a la situación hoy día que se está dando, ¿cierto?, frente a ciertos casos de corrupción. Hay hartos más, digamos, pero este caso en particular. ¿Por qué lo quise titular empate? Porque al parecer, y quiero hablar del caso
general de fundaciones, quiero hablar en términos generales, no tan particular tampoco, para no alargarlo tanto, ya, respecto al tema de las fundaciones. Sí. Desde hace un tiempo a esta parte parece que existiera solamente una fundación con cierta cantidad de recursos, gente detenida, gente hoy día detenida en prisión preventiva. Parece que existiera solamente una fundación, que es Democracia Viva. Sin sacar la gravedad de esta fundación, que por supuesto que está asociada a cierto partido de, comillas, la izquierda, o de la centroizquierda, o de un sector político de este país, se nos fue olvidando con el tiempo, o fue pasando con el tiempo, que en realidad habían hartas más fundaciones, que si buscamos un sector político estaban relacionadas al sector político de la derecha. Y probablemente, y también con gente en calidad de, con detenciones, con allanamientos, con sacada de computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente, en términos de la suma y resta de recursos involucrados en estos actos ya de corrupción, parece que no hay empate. Porque por lo general, cuando se habla de un sector político respecto a ciertos actos, especialmente los relacionados con la corrupción, se busca siempre como empatar. Y eso es lo que no nos gusta, digamos, eso es lo que siempre hay gente que no, este empate. O sea, tú tienes un ministro, tú tienes un subsecretario, tú tienes un gobernador regional o una gobernación regional, tú tienes una fundación relacionada con estas gobernaciones o relacionada con estos ministerios que hacen ciertas cosas por ahí, que de repente uno recién ahora se entera de todos los recursos, miles y miles de millones de pesos involucrados en estos temas. Ya recién ahora uno se entera de que lo que hacen estas fundaciones, pues uno decía, ¿para qué? Ya, pero como están relacionadas a un sector, cuando salen las del otro sector, tú empiezas a ver al tiro, no, esta cosa es un empate. Cuando tú empiezas a ver que la balanza se empieza a inclinar por un lado y en realidad la cantidad de casos, la cantidad de recursos involucrados en este tema, la cantidad de recursos que se están malversando, que se están robando, llámalo como queráis, digamos que hay temas de investigaciones en curso todavía, al parecer que no llevan a ningún empate. ¿Ya? Si hablamos de sectores políticos, la verdad es que la corrupción, independiente del sector político, tiene que ser efectivamente condenada. Pero creo que después de la aparición de fundaciones relacionadas con la gobernación de Biobío, por ejemplo, de fundaciones relacionadas con la gobernación de la Araucanía, relacionadas a otro sector político, empieza a bajar el tenor y empieza a bajar el tono de la relevancia que tienen las fundaciones. Nos enteramos, gracias a este tema de las fundaciones, de ciertos personajes, que incluso nos enteramos de la vida privada de mucha gente que está en prisión preventiva, o en este caso, en sus casas, digamos, ¿cómo se llama esto? Prisión arresto domiciliario, de páginas de unas páginas que son pagadas, ¿cómo se llama esto? El OnlyFans. Ya nos enteramos hasta de eso, nos enteramos de la fachada de la casa de esta señorita que estaba metida en una de estas fundaciones, etcétera, etcétera. Pero parece que no tiene la relevancia, ni siquiera en términos de la fundación o la cantidad de dinero involucrado ahí, no tiene la misma relevancia hoy día, que siguen apareciendo, la misma relevancia que tiene esto. Por eso decía yo empate, aquí no hay ningún empate. La corrupción, si bien es cierto, es transversal, cuando hablamos de empate, en términos futbolísticos o en términos deportivos, hablamos de 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 0-0. Pero acá no estamos hablando de un 1-1, un 2-2 o un 10-10, o en rugby, no sé, o sea, 30-30, no estamos hablando de eso. En realidad son bastante mayores los montos que hoy día se están descubriendo, que hoy día están saliendo a la luz y que no tienen la misma relevancia ni la misma, comillas, publicidad, o cómo se le da el énfasis en los medios de comunicación. Ojo, los medios de comunicación, para que la gente común y corriente pueda hacerse una idea de lo que está sucediendo respecto a este tema, no se le da el mismo énfasis. Entonces, por eso yo quería hablar del empate. Ajá. Aquí no hay ningún empate. Aquí la corrupción es
algo dañino para la institucionalidad. El problema es que tenemos sectores rasgando vestidura, ojo, estoy hablando de sectores, no personalizando esto en ciertos personajes, rasgando vestidura respecto de ciertas situaciones que en realidad parece que la rasgada de vestidura tiende a ser tal vez a extenderse harto para tapar en realidad lo que está pasando atrás de esos temas. Okay. Entonces, ese era mi tema. Yo creo que definitivamente el hacer una evaluación particular, puntual, no nos va a llevar a un empate. Yo creo que hay un sector que definitivamente gana en términos de cantidad y calidad de la corrupción que está ocurriendo. ¿Cuál? Ojo, estoy hablando de fundiciones, por supuesto que la derecha. Ok. Director, quiero cambiar mi tema y hacer un par de links con los temas que plantearon ustedes, si me lo permiten, Eduardo. Encantado, ¿sí? De eso se trata el... Lo primero, tú como padre, ¿qué harías para tratar de corregir esta situación? ¿A qué llamarías a los apoderados de ese colegio en particular? Y lo segundo, tú hablaste que esto se había instalado en los últimos 3 o 4 años, que coinciden con el gobierno actual, porque anterior fue el gobierno de Piñera y pudiste haber agregado 1 año del gobierno de Piñera cuando dijiste 3 o 4. Por supuesto, sí. Entonces esto entiendo que es una postura transversal. ¿Qué harías como padre? ¿Qué llamado harías a hacer eso? Y desde mi punto de vista, si no te parece que este es el juego que se está acostumbrando, quiero agradecer nuevamente este espacio. El manejo comunicacional que se está haciendo a rajatabla en Chile, sin espacios como este, es terrorífico. Entonces, ¿no será esto ese prueba a ver qué pasa? Esto que hicieron en ese colegio en el norte, a ver qué pasa y si resulta lo expandimos. Oye, ¿sabéis que no? Nos rebotó en la cara, así que vamos a probar al otro lado. Te hago esas 2 preguntas, Eduardo. Sí, mira... Marco, si quieres Sí, lo que participar. pasa es que yo también tenía, lo que pasa es que yo comparto, perdón Eduardo, yo comparto plenamente lo que dice Eduardo respecto a los riesgos y a los peligros que tiene, es desviarse un poquitito, del sentido común. Sentido común. Aquí yo creo que en todo este proceso educativo tiene que haber sentido común, de frentón. Yo creo que el sentido común es el más escaso, ¿cómo se dice? El menos común de los sentidos y el más escaso también. Porque de pronto ciertos personajes que están a cargo de ciertas cosas no carecen de este sentido común. No sé si no serán padres, no sé si no tendrán hijos, no sé si... Carecen. Carecen. Okay. Algo falta ahí. Pues. Entonces ocurren este tipo de situaciones. Yo me acuerdo de lo que pasó en Talcahuano, por ejemplo, que eso pasó hace no más de 1 año, en donde efectivamente estuvo relacionado el municipio, estuvo relacionado un CEFAM, estuvo hartos temas relacionados también con algo que tenía cierto contenido sexual en un colegio, con niños que eran bastante pequeños. Entonces, y que después fue reconocido que efectivamente fue un error. ¿Un error de qué? Un error de cálculo, un error en proponer eso, se equivocaron que en vez de ser para 4º, 5º básico era para 3º, 4º medio. Entonces, ¿me entiende o no? Sí. Hay situaciones que efectivamente se podrían considerar puntuales, pero hay cuestiones que, como padres, ¿cómo hacemos frente a este tema? Eso le pregunté a Eduardo. Ese es el asunto. Su postura, después te pregunto la tuya, Eduardo. Mira, ¿Qué crees tú? yo dije 3, 4 años. Sí. Pero esto viene con un proceso de degradación de la educación ya de muchos más años. Ok. Quiero recordar a la gente que los problemas en la educación que hoy día estamos teniendo nacen con la reforma a la Ley General de Educación, a la Ley 20.370, donde se fueron poniendo reglas nuevas que fueron prohibiendo o limitando el funcionamiento, por ejemplo, de los colegios particulares subvencionados, Ya. pero nada más que por un tema ideológico, porque decían que el Estado era el que tenía que dar la mejor educación. Y hoy día, con los años, hemos comprobado que no se mejoró en nada y todo
contrario, se perdió parte de esa buena educación. Y esa parte de la buena educación lo tenemos en los colegios emblemáticos. El Instituto Nacional, el Barros Arana. Tenemos colegios que se peleaban para poder hoy día Recién educar. en la conversación anterior nuestra recordaban ustedes el Liceo de Hombres. Exactamente. El Liceo de Hombres, nadie puede discutir que tiene grandes personajes de esta ciudad. Y resulta que hoy día esos colegios que eran emblemáticos, sobran las vacantes porque los niños no quieren ir. Entonces, ¿y por qué no quieren ir? Porque los que quieren realmente tener una buena educación saben que en esos colegios no pueden estudiar, porque no se les permite, porque se les viola su derecho a poder estudiar. Y se ha descubierto que en esos colegios, por ejemplo, hay infiltrados gente mayor y que manejan estas turbas de niños que hacen protestas y que ya ligerito no me cabe la menor duda de empezar. Entonces, ese es un problema grave. Entonces, se va produciendo una degeneración del proceso educativo y lamentablemente después del estallido social, aquí en este país, y lo estamos viendo y nadie me lo puede desconocer, que hoy día se perdió el respeto por todos. Se perdió el respeto en todo minuto. Hoy día no podemos andar en la calle tranquilo porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Los estudiantes, si quieren, van al colegio, hay otros que no quieren ir. Hay un número importante de Saque, chicos Eduardo, que no van a clase. Saque de arco te pegaste, ¿eh? Yo, espera, es que lo que pasa es 80 que metros, quiero ir. está bien, me parece. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha ido produciendo una degeneración y se está convirtiendo en permisivo todo lo que a cualquiera se le ocurre, porque hay sectores minoritarios que no se les puede decir que no, porque si no se sienten ofendidos. Entonces, vamos metiendo esto y llegamos a que la educación sexual se la querían meter en los colegios en contra de la voluntad de grandes organizaciones de padres y Por eso, apoderados. era un intento de, ¿crees tú? Entonces, esto era un intento Marco, de ir hacia allá, pero ha salido, se les ha devuelto en cierta medida la pelota. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ok. Tenemos que tener cuidado quiénes son esas personas que están intentando vulnerar a este tipo de niños con esta educación que ellos quieren instaurar. Entonces, eso es lo que hay que respetar y hay que hacerlo partícipe con los padres y apoderados de este país. Marco. A ver, yo creo que hicimos un espectro o señalaste una cuestión demasiado amplia en términos concretos para poder puntualizarla. O sea, entre ellos los liceos emblemáticos de Santiago, que hoy día tienen un problema, por supuesto, pero por este otro lado fue como la degradación completa de la pero sociedad. Si es una degradación Sí, completa. es que no, a ver, no puedo. Espérate, si una cosa no trae, una cosa trae la otra, lamentablemente. No, es que, a ver, mira, eso es lo que se produjo en este país. Los productos de la educación pública de este país han sido bastante interesantes desde hace tiempo atrás, ¿ok? ¿Okay? Pero interesante ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En el aporte a la sociedad. Pues si tenemos hoy día, la mayoría de los presidentes de este país han sido productos de la educación pública, no de la educación particular de la sociedad. Sí, pero Marco. Ya, pues. O sea, aquí la educación pública no tiene... Escúchame, no. Tú vas a comparar la educación pública que recibió a lo mejor el presidente Pero por supuesto que no. No. Pero por supuesto que si no. Pero aquí estamos tenemos que hablando del entender... problema que nosotros tenemos hoy día. Pero por supuesto que No tenemos de que... 60 años ¿A qué atrás. tenemos que tender entonces? ¿A qué tenemos que tender entonces? A la recuperación. A la recuperación de ese tipo de educación pública hoy día. Sí, estamos de acuerdo. Ojo, la educación pública, si tiene que ver con un tema ideológico, digo si tiene que ver como pregunta, no te estoy afirmando que tenga que ver con un tema ideológico. Se ha querido encauzar si tiene que ver con un tema ideológico, el tema ideológico está en la educación pública robustecida, en la educación pública principal, en la educación pública como columna vertebral, ojo, del desarrollo de un país. En términos ideológicos, ¿qué países te puedo citar
con educación pública de calidad como la columna vertebral, de ese país? Mencióname, ¿cuál país? Dinamarca. Pero Marco, Noruega. seamos realistas, perdóname. Noruega, a mí me da mucha... Francia, No me da los risa, me da... Países me Bajos. molesta mucho Pero ¿qué hacemos? Esa es la idea. no po. podemos nosotros- Esa es la ¿por qué idea. te risa, po? Stop, ¿Por qué stop. no podemos? El El, nivel de ¿Por qué no podemos? contribución que nosotros tenemos en Chile, la gente te imagina que le saquen más plata en contribuciones, va a quedarles como... Ya, pero, Espera. ya, pero Sí, este espérate. conductor... ¿Sabe cuánto pagan? Un momentito, ¿Cuánto pagan? regálenme 2 minutos, regálenme 2 minutos, se lo acepto regálenme hace 2 10 años minutos, porque Recién a la 20 pomapo. somos tres. Vamos a establecer lo primero, que este programa es abierto, libre, pero democrático. Ah, sí. Entonces regálenme 2 minutos cada uno, porque Eduardo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas tuyas y voy a rebatir otras de Marco, pero para colocarlas en la mesa para que ustedes, que son los panelistas, la desarrollen. Pero quiero pedirles que si les consulto algo, me lo contesten. Después pueden... Eduardo, yo viví ese proceso, yo me eduqué en el Liceo de Aplicación. Recién ustedes mencionaban con mucho orgullo el Liceo de Hombres de San Felipe. Si la intención, el eufemismo en alguna cabeza fue abrir más posibilidades a más niños o niñas que se educaran de mejor manera, creo, Eduardo, que independiente de estar de acuerdo contigo hoy de las consecuencias que tiene esta educación, creo que antes de que le metieran las manos, y sabemos qué régimen le metió las manos, porque yo, Eduardo, no le voy a llamar gobierno, al municipalizar la educación y crear los colegios subvencionados, que en su momento, Eduardo, se crearon con 3 papeles en una casa y 2 pizarras, así les daban el permiso, creo que se inventó una realidad que se le vendió a la mayoría de la gente, en donde le decían, mire, no, pero por poco usted va a poder acceder tal vez a lo que reciben en el Nido del Águila o en el Alemano. Y esa brecha que se abrió, Eduardo, no sé cómo se va a devolver. Es mi opinión. Porque la creación de los SLEP hoy día, que intentan en parte devolver, no está resultando, porque se tienen que hacer cargo de todas estas falencias que se crearon en las últimas 2 o 3 décadas que tú describiste muy bien. Entonces, quiero que reconozcas o me discutas que el paso más profundo para mí, que generó esta degradación en la que estamos de acuerdo, fue introducir este modelo con colegios intermedios que le decían a los papás, igual que cuando nos dijeron, oye, métete a la AFP porque cuando te jubiles vas a recibir el 100%, que el subvencionado le permitía con sus ingresos obtener una mejor educación. Yo soy orgulloso de la educación del Liceo de Aplicación, ni un peso. Eso por mi parte, Eduardo, en tu tema. Marco, y respecto a la corrupción y de la derecha o la izquierda, solo plantearte de que, no, sigamos en lo de la educación mejor. ¿Te parece? Sí, Después encantado. seguimos lo otro. ¿Ah? Sí, mira, ahora a mí, el tema ese de que uno se compare con quién se compara y con quién se compare, da exactamente lo mismo. Hoy día te podría haber dicho Argentina, pero hoy día no es el mejor ejemplo hoy para el tema de Argentina. No es precisamente hoy el ejemplo del tema con Argentina, en donde hay muchos chilenos estudiando en Argentina en forma gratuita en la universidad hasta ahora, hasta que no se le ocurra, bueno, ya se le ocurrió que tenían que sacar a todos los extranjeros y todo lo demás fuera, no solamente a los extranjeros, sino que también sacarle todas las bases de lo que significa hoy día, vuelvo a insistir, la columna vertebral de un país. Entonces, ¿con quién nos comparamos? Nos comparamos tal vez con otro país latinoamericano. ¿En función de qué? En función de su desarrollo, en función de su tecnología, en ese tipo de cuestiones. Pero sin embargo, cuando nos comparamos con otros países, tratamos de evitar compararnos con los socios del mismo club. Recuerda que estamos en la OCDE. Los socios del mismo club. Por lo tanto, cuando nos comparamos con los socios del mismo club, parece que no vale, entonces tenemos que compararlo con los vecinos. Tenemos que compararlo con peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayo, argentino. No tenemos que compararnos con los países que estamos en el mismo club, que se llama OCDE. Y en ese club que se llama OCDE nos dicen nuestros
asociados, por decirlo de alguna forma, que estos son los estándares a llegar. Entonces, cuando tú dices, me río de la comparación, ¿y con qué nos comparamos en términos de calidad de educación? ¿Nos comparamos con el resto del mundo? ¿Nos comparamos solamente con un vecino? Escúchame, yo no he dicho me río de la comparación. Ok. Me molesta que se haga esa comparación. ¿Pero por qué? Porque sí, porque las realidades con países europeos que son otros niveles de estándar no son reales para nosotros poder compararnos. Porque es como que yo tengo mi auto, que es un Fiat Palio Weekend del año 2003, que es el auto que yo tengo, y yo lo quiera comparar con un Mercedes-Benz que vale 80 millones. Pero por favor, Eduardo, entonces ¿con qué me comparo? Pero escúchame, es que no se trata de comparar por comparar, pues. Entonces compárate, a ver, compara el sistema, Mira, el sistema ¿sabes qué actual, es lo que compáralo pasa, con lo que éramos Marco? antes. ¿Sabes cuál es el Está muy problema? entretenido que el nosotros tema. nos estamos Vamos a comparando seguir con otros. debatiendo. Comparémonos con nosotros mismos. Eso- ese es el desafío, Vamos pues. a hacer un alto y este tema va a seguir, sin duda. Vamos y volvemos. Allá afuera hay más de una leyenda. Pero esta es distinta. Mezcla perfecta entre instinto y determinación. Actitud imponente, único en su especie. Solo los aventureros lo saben reconocer y lo siguen a su próximo destino. New Suzuki Jimny 5 puertas, único como su leyenda. Encuéntralo en suzuki.cl. Derco Center. Estamos de vuelta en esta entretenida y apasionada conversación, porque eso es conversación. Y yo te hice un emplazamiento, Eduardo, y Marco también respecto al tema. Me gustaría que te hicieras caso. Pero a ver, aclárame un poco Es más qué que es lo mi persigue. punto para mí es más profundo que 3 años o 10 años. El punto para mí, cuando tú hablas de un tema ideológico, yo estoy de acuerdo contigo en la última década, para un lado, Sí. digámoslo así, Ah, para ya, una parte. perfecto, te entiendo. Pero para mí el cambio profundo, el cual tiene la educación hoy como está, se hizo en otro régimen, cuando se inventan los colegios particulares subvencionados, con el eufemismo de que los más pobres iban a poder acercarse a los colegios particulares con poquita plata. Y eso, para mí, degeneró la educación en la que estamos. A ver, Para mí, Eduardo. Ese es un punto de vista y te lo respeto absolutamente. ¿Ya? Podemos pensar otras personas que sí educamos a nuestros hijos en colegios particulares subvencionados. Fue que nosotros tuvimos la oportunidad de poder, a lo mejor, haber enviado a nuestros hijos a una educación que era la que nosotros estábamos buscando. Que esa misma educación, tal vez en algún minuto, si yo hubiese tenido que pagarla en un colegio particular, no hubiese podido hacerlo sencillamente. Entonces, cuando se Pero ahí, creó pero ahí esto- por un tema de recursos. O sea, tú me dices, no lo a podría ver, hacer por un tema de por recursos supuesto. o por un tema de oferta No, del tipo de educación. de recurso, Ok, de no, no. recurso y también del tipo de educación. Porque No, sí. si yo no tengo la plata Es suficiente que es increíble para que mandar a pueden un ir por el mismo lado, digamos. a un nivel de educación Sí. más alto, y que si me lo daba más o menos similar a un colegio particular subvencionado, Tienes que optar por esa yo situación por un tema económico. opto por Sí, eso. sí. Y opto además con la necesidad o tal vez el deseo de querer aportar también a la educación de mis hijos. Y así lo hice. Y no tengo nada. Y tengo, mis hijos terminaron de estudiar. Entonces, esas son las cosas
que también tenemos el derecho de haber podido elegir. Lamentablemente, como la idiosincrasia del chileno siempre busca la trampa cuando la ley está hecha, se tergiversaron muchas cosas. Tú me tocaste recién un tema de que cuando te ofrecieron que las AFP te iban a dar el 100% de la pensión. Bueno, hay cosas de la AFP, perdona que te toque esto muy cortito, que no estaban en la ley inicial y que hoy día afectan directamente en la pensión que nosotros hoy día estamos por recibir, lo que ya estamos más cercanos a la edad de jubilación. Y por ejemplo, una de ellas es la modificación, que no me recuerdo bien si la hizo el presidente Lago o Frey, en la cual se modificó el reparto de las utilidades. Pero vamos a tener un programa para eso, Eduardo, sin duda. Entonces, más adelante. entonces, eso no estaba en la ley y se modificó. Entonces, la culpa también está de las modificaciones que se van haciendo en las diferentes instancias que van ocurriendo después que uno propone algo que puede ser Marco. bueno. A ver, Tampoco, y por favor, no neguemos que el proceso de los colegios particulares subvencionados ha sido del todo malo. No, porque ha favorecido a mucha gente y muchos niños. A ver, qué bueno que tú vais por el punto de que efectivamente poder hacer consideraciones que tienen que ver con que no ha sido del todo malo, que es punto bueno y todo el tema, perfecto. Sí. O sea, esto no es una degradación completa. O sea, a ver, vuelvo a insistirte respecto al tema de generalizar una situación. Lo que sí yo te podría generalizar es que efectivamente una educación pública robusta, financiada, comillas, financiada, que haya sido quebrada en su momento, bajo una perspectiva más bien de negocios que de necesidad de generar otras instancias, y que tal vez haya tenido algunos éxitos en algunas cuestiones. Yo creo que la mayoría de las personas que yo conozco, la mayoría, yo no, porque yo vengo del Liceo de Hombres, digamos, de educación absolutamente pública en su momento, donde no ponía ni un peso. Mi hijo también tuvieron en el colegio particular subvencionado, donde empezamos a aprender qué significaba copago. Copago significa que tú pones una parte y el Estado, comillas, pone la otra, subvencionando el colegio. Yo no sé hasta qué punto ese colegio puede ser capaz o es capaz de entregar toda esa subvención, entregarla efectivamente en beneficio de los escolares, porque sí hay ejemplos nefastos de aquello, en donde no se pasa todos los dineros, pero sin embargo, desde ese punto en adelante empezamos a tener educación en tres patas. ¿En qué patas te digo? Una educación para cierto tipo de gente, y perdóname que lo plantee de esa perspectiva, que era la educación pública, comillas, la que hoy día tiene falta carencia de alumnos, porque no van, porque la educación es lisa y llanamente mala, ojo, mala por ambiente, mala por un montón de cuestiones, mala por infraestructura, mala por un montón de cuestiones. Después tú tienes una educación a la que la mayoría podemos optar, que es aquella en donde tú haces un copago, ¿cierto?, que es la particular subvencionada, y luego tienes una educación particular en donde es la espectacular, es la mejor. Y los resultados están en donde pruebas de selección universitaria, pruebas SIMS, pruebas de un montón de pruebas, en donde los puntos que destacan son aquellos colegios que son o particulares subvencionados o públicos que están metidos en ese ranking de 100, 2 o 3 o 4. Eso es, y esa es la realidad. Es decir, en esas condiciones, no de hoy día, ni 2 ni 3 años atrás, de hace harto rato más para atrás, en esas condiciones, bueno, la educación pública, eso te quiero preguntar, la educación pública ¿cuándo se está modificando la Ley General de Educación? Desde el año 89, 1988, donde cambia la ley y viene la LOCE que vino ahí. Sí, pues, ahí cambia la educación, pues. La ley se cambió durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. No, la ley de educación. Llevamos, escúchame, lo sé. Porque yo estuve muy metido en los colegios, en colegios que no voy a dar el nombre. Pero los colegios, a ver, estamos hablando empezamos con a reducir el cuento el proceso, Marco, de cómo volverlos públicos. todo este cambio. Volverlos públicos. Sí, estamos. A ver. Entonces,
eso parte un poco antes y ya llevamos mínimo 14, 15 o 18 años ya con este cuento en la cual se quiere que los colegios, se viene hablando que los colegios municipalizados o estatales tienen que subir su rango. ¿Y por qué no lo han podido hacer, Marco? Porque no tienen los recursos necesarios, pues. Que otra ¿Y de cosa, dónde tienen que salir los recursos? del Estado. ¿Y ¿Qué otra el cosa? Estado de dónde tienen que sacar los recursos? De la gente, perdón, el Estado saca los recursos a través de los impuestos. Entonces, el nivel de impuesto que tenemos nosotros, ¿lo podemos comparar? Según con los OCDE, países? sí, obvio, bajísimo comparado con la ¿Cómo lo OCDE. vas a poder comparar con Bajísimo con la Dinamarca, OCDE. con Suiza, Bajísimo. Alemania? Por eso la comparación es válida. Por eso la comparación es válida. Totalmente de Porque acuerdo. son impuestos bajísimos los que Quiero- tenemos. Permiso, ¿Te das cuenta? permiso para intervenir. Tengo una persona muy cercana, muy querida, que acaba de llegar hace unos par de semanas de Alemania. Y uno se sorprende del nivel de impuestos que el Estado le cobra, por decirlo así, a los ciudadanos. Pero también se asombra de que las micros funcionan, llegan a la hora, pasan a la hora y por el lugar donde Claro. tienen que pasar, que los Y la gente jardines, prefiere, que los la jardines locomoción infantiles pública. son maravillosos. Bueno, Eduardo, yo estoy de acuerdo contigo. Y tú lo colocas en un tema ideológico porque sé que desde el gobierno de Bachelet, incluso desde la vuelta a la democracia, y esa es una crítica que le hago a lo que era mi sector en ese momento, no le mete las manos a los temas de fondo, Eduardo. Entonces hoy día se está tratando de administrar con el eufemismo de democratizar más, que haya más posibilidades. Mira Eduardo, en el otro régimen, en el anterior, antes de este cambio que tú estás anunciando informadamente de la LOCE, hubo un cambio más profundo que fue apostar porque los particulares lo iban a hacer mejor en educación que el Estado. Sí. Y se crea la ley para los Y subvencionados. se formaron los colegios particulares subvencionados. Ya, Vamos. pero los tres que estamos en esta mesa llegamos a un acuerdo de que añoramos, extrañamos, echamos de menos esos colegios emblemáticos, como el Liceo de Hombres de San Felipe, que sí educaba a grandes personas. Entonces, ahí hubo una opción también anterior ideológica, Eduardo, de cambiar eso, porque es terrorífico el cambio cuando dicen que la subvención en educación se va a pagar dependiendo de la asistencia. Ese pequeño cambio, que Generó un puede problema parecer serio, ¿sí? una línea, destruyó el sistema. Porque independiente de los impuestos que nos cobren, ¿qué le reclamo yo a los gobiernos desde la vuelta a la democracia hasta hoy, Eduardo, compartiendo hoy contigo que hoy día hay un tema ideológico profundo? Sí, lo comparto y lo podemos hablar. ¿Qué le reclamo a esos gobiernos, Marco? Que administraron lo que habían. Incluso lo echaron a perder, a propósito del ejemplo que dijiste de la AFP, y lo empeoraron más con el eufemismo de más democracia, de más acceso para los más vulnerables. Mentira. Y hoy día no tienen y no saben qué hacer con lo que tienen en las manos. Pero aquí hubieron 2 o 3 cambios profundos en la educación, Eduardo, que nacen en un momento en donde la opción era, a ver, tenemos más población, pocos colegios particulares, queremos que los niños nuestros se eduquen. Alguien dijo, apostemos por esos liceos, apostemos por esa educación pública, que a mí me hace hasta el día de hoy pararme cuando entra una dama a un lugar, respetar a un profesor, jamás pensar en echarle un garabato. ¿Sí? Pero alguien dijo, no, metamos algo entre medio que ojalá Así lo es. reemplace. Y se perdió el respeto. Eso. Pero es que Y vuelvo. hoy día el respeto es la base de la educación. Sí, claro, Es la pero, base de a ver, pero tú Eduardo, te- sí. tú te educaste, Eduardo, por ejemplo, si en estamos ese hablando nivel de de contenido, educación. estamos hablando, me eduqué en ese sistema, Es que- me eduqué en el sistema, Eduardo, me Es que son eduqué en el cosas- sistema. Son cosas paralelas. Pero me No eduqué en pueden el ir- sistema no pueden donde ir- esperabas de pie al profesor que entrara a la sala y cuando te decía siéntate, te sientas. Claro. Ojo, si estás bien. Lo que pasa es que el repetir una cuestión no va a cambiar, como tú decís, la realidad hoy día.
Hoy día tienes que hacer algo. Y ese hacer algo no es precisamente hacer o profundizar lo mismo que lo echó a perder. Primero hay que reconocer. Yo tomo la palabra lo que tú dijiste. Hay que democratizar. Se empezó a democratizar. Pero esa democratización tiene un límite. Esa democratización dice, yo puedo democratizar. Yo dije supuesta democracia. Sí, o a propósito supuesta, del ya. eufemismo, Bueno, dije yo. Eso se puede hacer hasta el límite en que esa democratización no dañe los valores que también tienen que ser parte de la educación. Eduardo, te vuelvo a insistir con Hoy el tema día de la a educación. los jóvenes no De la- tienen... Mira, yo te vuelvo a insistir con el tema de la buena o mala educación o de los valores o no valores. Te vuelvo a insistir que el tema de la educación, la fortaleza de un país, y vuelvo a insistirte, y no estoy... No es un eufemismo. La columna vertebral de un país es la gente educada. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, estamos de acuerdo. absolutamente de ¿Cómo acuerdo. educas Y a la esa es mi gente? prioridad. Bueno, desde hace un par de décadas atrás, y te diría que yo unas 3 décadas atrás, dividimos la educación en 3, y te vuelvo a insistir, y no puedes decir que no es así. Educación de baja calidad, Pero tú, pública, ¿qué dices? ¿Que educación- echan la culpa solo a la educación particular subvencionada? Porque ¿Pero por qué ¿a quién le estoy echando la culpa? Yo no estoy echando la culpa a nadie. Porque es que tú dices... No le estoy separaron echando en la tres. culpa. Lo separaron en 3, pues. Pero no fue para mal tampoco. Yo creo que sí. A ver, Eduardo. espérate. Vuelvo a insistir. El A ver, problema es, Yo creo que sí. es la opinión de ustedes. sí, Así es. claro, pues, pero si la idea, Es la opinión bueno, de la idea es no ustedes. llegar a un acuerdo yo tampoco. Me eduqué en un colegio particular, en el instituto no era particular subvencionado y mi mamá se sacó la Ya. mugre y tuvo que pagar. Es decir, tú no crees, pero espérate, tú no Pero crees. eso no quiere decir que yo mis grandes amigos que tengo son del liceo de Ya, hombres. yo te planteo un dilema. Tengo Pero que son eso- gallos pero respetuosos porque se educaron. Pero en un eso- nivel yo te de planteo un educación dilema. Buenísimo. Mira, yo tengo el siguiente dilema. ¿Estamos de acuerdo? Conociendo, tengo un extraordinario amigo que trabajó en instituciones educacionales, en donde, tal vez si dan un nombre, te voy a hacer una idea, en donde en Santiago se practica rugby y las señoritas practicaban hockey césped. ¿Ok? Tú te puedes imaginar el nivel Sí. de infraestructura y lo que vale hoy día un colegio de esos. Por supuesto. Ok. ¿Podrá el Estado decir, venga para acá, lo que cuesta, pongámosle que cueste 500 lucas, creo que cuesta más, pero pongámosle que cueste 500 lucas? Y ese tipo de educación está en este ranking de 100 en los primeros lugares. Podríamos pensar, sería dable pensar, de que en realidad la inversión que hay ahí, que tiene que ver con lo que paga una persona por tener a su hijo ahí, la infraestructura que tiene cerquita de la cordillera con aire limpio y todo lo demás, sin autos, sin autopistas alrededor, con espacios abiertos, con aulas magnas, con 30 alumnos por aula o 23, como dicen que es lo ideal, perfecto, pero eso vale eso. ¿Podría el Estado hacer eso en la educación pública? ¿Y tener los mismos resultados? Sí podría, Eduardo. Sí podría. Sí podría. ¿Por qué no puede? Pero porque hay una mala administración ¿De qué? los recursos. De hecho, pudo el Estado. Hay una mala administración de los recursos. Yo quiero recordarles. No es que falta. Yo quiero recordarles que hasta este último presidente que ni siquiera terminó su carrera universitaria, bueno, ese es otro tema que lo hablaremos también, el actual presidente. Todos los presidentes desde la vuelta a la democracia, salvo don Sebastián Piñera, que obviamente tuvo otra posibilidad con esfuerzo, porque sus padres eran de clase media. No estoy diciendo que... Pero todos se educaron gratuitamente. Sí. Los que dirigieron este país hasta hace poquito. Pero gratuitamente Es desde real. Si yo Sí, estoy po. diciendo, si yo no Estamos estoy de acuerdo en contra eso. de la Sí, po. educación Ok. pública. Ok. No puedo estar porque se tiene que llegar a que los jóvenes, cualquiera sea, tengan el derecho a tener una buena educación. Pero el problema está y radica en que el país no ha sido capaz en ningún gobierno, porque acuérdate que ya llevamos ¿cuántos años de democracia? Sí, sí, sí. Llevamos muchos años de democracia que ya deberíamos haber cambiado ese rumbo.
y estamos igual o peores. Acabo de decir Pero si que el rumbo lo cambió, pero si el rumbo si el No le rumbo se echemos la cambió culpa. saliendo la dictadura, No, pues Eduardo. mi hijo. pero acabo de No. decir, Marco, yo también, que hago una crítica Sí, de que pues. nunca le metieron Pero las si el manos sistema ahí cambió, a los pues. temas de Sí, pero fondo. estoy le echemos absolutamente la culpa, de acuerdo. sí. Oye, No. si estoy de acuerdo a lo que dice No. Emilio. Emilio, que se cambió durante la dictadura esto, pero ya llevamos también cuántos Pero sí, años po. fuera de la Es un dictadura. tema de proceso, estamos po. peor. Es un tema de proceso, estamos po. peor. Es un tema de proceso. Marco, cuánta ¿Cómo? paciencia. Vaya a llevar ¿Cuánto 50 más? años. A ver, mira, pero teníamos espérate. 50 años de golpe militar y Momentito, todavía hay prejuicios con los militares. la momentito. Sí, pero es que ya no me metáis en otro. Eduardo, es que no te metáis en otro una tema. sola- no, Lo que pasa es que son el ejemplos que sistema. voy poniendo. El ejemplo, sí, pero lo que pasa es que el tema educacional, vuelvo a insistir, tiene que ser, y en ese sentido quiero ser, además de majadero sobre mi posición, el tema tiene que ser necesariamente, el pilar público tiene que ser el principal, el más financiado, el que tenga más recursos, el que tenga los mejores colegios, el que tenga la mejor infraestructura, el que efectivamente tenga, perdón, Ya, y por el eso que tú le vas a efectivamente quitar el derecho a gente que quiere aportar a la educación de sus hijos. ¿no? ¿Qué aporte? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque estamos hablando ¿por qué de que- el Estado no lo puede hacer? Pero que aporte, po. ¿En qué pero te que afecta mira, pero que existan volvemos a los hablar. colegios particulares subvencionados? Y el No, que no, quiera espera. el que Lo que quiera pasa mandar a un es colegio que, lo que pasa es que particular espérate, subvencionado, po, lo porque hace ahí pagando. vuelve a hacer nuevamente la diferencia en términos del aporte, pues. En O sea, términos del aporte. esos niños que van a ese colegio particular subvencionado no tienen derecho a que el Estado le haga el aporte. Pero ¿por qué esa pregunta tan tajante? No, pues que... ¿Por qué esa pregunta tan es que te la tajante? hago para que puede se la ser aclares a la así. gente que es está que no escuchando. puede ser así de tajante. ¿Por Porque qué no? quitaste recursos al sistema público, le quitaste. ¿Para qué? Para deteriorarlo en términos absolutos. Si los recursos que tenía el Pero tú sistema crees- público tú crees que no este es lo que tenía antes. Pero estamos en hablando, 30 estamos años que proporcionalmente llevamos de hablando. democracia no es el tiempo suficiente como para haber De rectificado. acuerdo, Pero sí, de pues, acuerdo. está bien, pues se tiene que Entonces, rectificar, pues, pues. Marco, Le- pues. Se tiene que rectificar. y la El rectificación ha sido buena. primer presidente de Mala, la vuelta a la Pero democracia, don Patricio Elwin. El segundo, don Ricardo Lago, ambos estudiantes del Instituto Nacional Sí. Así es. y la Universidad Abogados de la Chile, Sí. abogados de la Chile estudiaron Gratis. ¿Estuvieron gratis? Y no le ¿por qué no puede ser ahora no sí? le metieron las manos. Ya, ¿y por qué puede ser? ¿Y por pero qué si estoy- no puede volver a eso? Pero si nadie te está Estoy de diciendo acuerdo que- ¿Por qué contigo. la educación, por qué la Nadie universidad te no está puede ser diciendo- gratis? Nadie te está diciendo que no. Porque yo voy a tener a lo mejor nietos y sería fantástico que tengan el derecho a la Sí. educación pública gratuita. Sí, pues. Pero si esos niños quieren estudiar en un lugar que los papás consideren que es mejor y tienen la posibilidad de pagarlo, ¿por qué no lo van a poder tener ese derecho Está de bien, hacerlo? Es que ese es el punto, perdón Marco, es que ese es el punto para mí, Eduardo. Si hubo compartiendo lo que acabo de decir, los gobiernos de vuelta nos mintieron, no le metieron las manos, No, pues. administraron y empeoraron, porque lo que tú Y hoy dijiste día- es cierto, pero espérate, Con el invento se empeoró la educación. así es, pero hoy día, Eduardo, Salvo contadas excepciones. Eduardo, Pero Eduardo, 30 años Eduardo. para haber corregido y no has corregido nada. de acuerdo, pero te pido que Entonces- reconozcas, como yo reconocí, que no le metieron las manos, Sí. que aquí hubo un cambio profundo ideológico en un régimen Pues, donde sí, tomó una que decisión que sin nació siquiera haber oposición, así, pensadita. y que nació una tercera alternativa a lo que era el intermedio entre colegios particulares y los colegios fiscales. Que redundó Y- en lo que dijo Marco, destruir la educación pública. Pero, fue, pues. pero eso No es que yo no le significa quiera que se quitar ha la destruido. posibilidad de un papá que pague Pero la eso educación. no significa que se ha eso. destruido, Marco. ¿Cómo que no? ¿Se destruyó, pues? Si no se ha destruido. ¿Cómo que no? Pero si lo Oye, estabas diciendo, la gente no quiere estás enviar a su diciendo- hijo a la pero educación que está- pública por es que- mala, por esto. Por Porque eso el mismo no tú estás quiere. diciendo que los colegios particulares subvencionados entraron a destruir la educación y son los culpables de que está destruida la educación. A ¿Eso ver, querés interpretar? espérate. Lo que pasa, Eso es lo que yo a ver, estoy interpretando. salvo las contadas excepciones que tú mencionas, y que, a ver, nadie le va a quitar, le está coartando la libertad de... A ver, en algún momento, de ahí para atrás, alguien pensó en que había una educación pública, había un intermedio, había una educación privada, y estaba ahí dentro de esta lista, y resulta que este colegio, precisamente el que seguía siendo público, no estaba ahí. Por favor, el sacar, el destruir esto, tenía otra finalidad. Marco, te hago una pregunta. ¿Quién destruyó ahora, ha terminado de destruir la educación con la famosa tómbola? ¿Fue producto de que nacieron los colegios particulares subvencionados? No, espérate. Lo que estamos de pasa- acuerdo.
Lo que pasa es que el tema de la tómbola, espérate, ¿cuál sería el paralelo a la tómbola? Pero es que la tómbola se dio cuenta la gente que no es una cosa. Pero ¿cuál era? No funciona. ¿Qué sería el reemplazo más de de la tómbola? 3.000 y tantos niños sin colegio hoy día porque Sí, po. no han podido entrar porque no pudieron elegir un colegio Ok. que era adecuado para ellos. Tertulios, tomando ese gran invento que es marca registrada, subida a un marco con tertulio, nos vamos a llamar si estás de acuerdo, Eduardo. Sí. Creo que este tema de educación incluso nos va a dar para otro programa, director, o algún otro bloque, pero yo hoy día necesito interrumpirlo, nos quedan 4 minutos, para volver a darle las gracias. Acaba de quedar demostrado que obviamente tenían que ser ustedes los que están en la Aconcagua Opina. Sé que además compartirán esto porque nobleza me obliga, porque si hubiera una cuarta silla aquí y hubiera un cuarto panelista sería mi gran amigo Rolando Stevenson. Quiero recordarme de él, agradecerle, volver a agradecer a César, a Cultura Online y dejarle 1 minuto a cada uno para sus últimas palabras. No, está bueno. 1 minuto. Me despido yo. ¿Sabes qué? Vuelvo a insistir. La necesidad de plantear ideas, intercambiar opiniones, es esta. Existe. Hay que suplirla, hay que cubrirla. Ya, el reunirnos a conversar, a tirar sobre la mesa temas que le interesan a la gente. Ojo, aquí no hay temas que... No hay que considerar que la gente porque no afecta, no, si todos los temas tienen cierta afectación y hay muchos como los que planteamos hoy día. No estamos hablando del choro más Exacto. grande, digamos. No, en realidad todos estos temas son absolutamente necesarios de plantear, de conversar y de intercambiar las opiniones. Es absolutamente necesario. Por eso, la tertulia es obligatoria, ¿ok? O sea, Aconcagua Opina es obligatorio en este instante. Y muchas gracias, vuelvo a insistir, muchas gracias por la posibilidad, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Espero estar a la altura, considerando, y yo creo que hay cosas que le faltaron tal vez en este comillas currículum, que yo le dije a Emilio en algún momento entre broma y broma, decía, uno de pronto no es nadie, en términos de representatividad, o decir, no, yo vengo a representar ciertas cosas, no, en el fondo también, a propósito de pronto uno no viene a representar a nadie, no sé si a mí me cae esa sensación, se está como representando a uno mismo. No creas. Sin embargo, pasa eso, que termina siendo un canal entre aquellos que no están opinando aquí y nosotros. Ese es el canal. Y esa es la necesidad de la mesa y esa es la necesidad de la tertulia. Las gracias son para muchas ti, gracias. Marco. Eduardo. Bueno, yo le doy las gracias a Emilio y al productor, a Frecuencia 7, que nos permite poder hoy día estar en este lugar para poder hacer nuestro programa, nuestro primer programa. Y la verdad que con Marco nos conocemos 30 años como mínimo, creo yo, no sé, pero ya son 34. muchos años. Por lo tanto, podemos debatir, podemos conversar, poner nuestros puntos de vista con mucha pasión, pero ténganlo por seguro que vamos a salir de acá y vamos a seguir siendo iguales que siempre. La idea de este programa es poder llevar temas que a ustedes les interesan, que puedan ustedes también debatir en su casa con su familia, porque a lo mejor al interior de la familia también pueden haber opiniones diferentes. Y eso es lo que nosotros queremos poder hacer, que Aconcagua opine. Y van a opinar ustedes en su casa, vamos a opinar nosotros, y esa es la idea, poder hacer un programa interesante, que a ustedes les sirva, por sobre todas las cosas que les sirva, ¿ya? Que no sea un mero programa de hablar de política, no. Aquí vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar seguramente en algún momento temas de ciudad, que son los que a nosotros también nos importan. Sin duda. Hay muchas cosas que en esta ciudad hoy día es bueno debatirlas y conversarlas, ponerlas en algún lugar donde la gente
pueda sentir que realmente hay otras personas y que nosotros podemos llevar sus inquietudes a esta mesa. Así que les damos las gracias a todo lo que es la producción, a Marco, a Emilio, que son los contertulios, y principalmente las gracias a ustedes que van a disponer del tiempo para poder escucharnos y compartir este gran programa que esperamos que se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós.